Bueno, un saludo muy especial para ti que estás aquí viendo este video de Órbita Interior. Tenemos un invitado súper especial, nuestro amigo Anderson, que ahorita va a tener su tiempo para presentarse. Estamos aquí iniciando un nuevo tipo de formato, ¿sí? Ya que estamos a unas pocas horas de la luna llena en el signo de Leo, pues creo que es una oportunidad también de tomar un riesgo distinto con la tecnología y aquí frente a las cámaras. Entonces creo que es un bonito experimento para hacer. Y bueno, quiero que nos acompañes en este video. Vamos a hablar un poco de astrología, de cómo llegó la astrología a mi vida, a la vida de Anderson, y para que nos conozcas un poco más también. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a empezar. Anderson, quiero que te presentes en pocas palabras. ¿Cómo tú definirías a Anderson? ¿Qué palabras pondrías para definir a Anderson? Ya empezamos complejizando el asunto, pero hagámoslo sutil. Buenas noches, días, Tardes. dependiendo donde estén conectados o el momento en que vayan a ver este espacio tan especial. Anderson Blandón Gil. Con esos dos apellidos honro a mis padres, entonces ya ahí es asumir esa identidad física, esa identidad biográfica, ¿cierto? A veces estamos llegado a escuchar personas que se identifican con un apellido, ¿cierto? Lo cual puede ser una falacia, una distorsión. O sin ningún apellido. O sin ningún apellido, o incluso sin ningún nombre, cuando el nombre nos pesa, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí queda tema, estamos empezando, pero esto abre otras posibilidades. La importancia de los nombres. De nombrarse, ¿no? Y de que nos nombren. Y de que nos nombren. Y cómo nos sentimos cuando nos nombran. Entonces, Anderson, para no entrar más en detalles, es un ser que en esta actualidad cada vez se reinventa, muere y renace. Y esto es algo que se ha venido sintiendo muy potentemente aproximadamente desde el año 2018. El año anterior y con lo poco que se ha transcurrido, y se siente una fuerza y mucho movimiento, ¿cierto? Pero cuando me preguntas quién es Anderson, es inevitable presentarme con mis identidades astrológicas. Claro. Y fue un aprendizaje que tuve en una formación con constelaciones ontológicas, que quizá en otro momento podamos ampliar en ello. Anderson es un sol en Aries, o sea, su base esencial está habitada por el fuego, ¿cierto? A nivel de la personalidad, con un ascendente en Libra, y Libra, pues ya no hablaríamos allí de fuego, sino de aire, pensamiento, palabra, en unas dinámicas muy especiales. Básicamente mi luna, mi mundo emocional está en Géminis, también hay aire. Entonces esto a alguno le escuchaba hace unos días atrás que tiene que ver con la inteligencia emocional, porque la posibilidad de racionalizar, quizás no siempre, pero sí en muchos momentos, el mundo emocional. O sea, podemos pasarlo primero por ciertos procesos de conciencia. Y ya para finalizar esa breve presentación, hay que hablar de los nodos sur y norte, o el camino del dragón, según la visión kármica, ¿cierto? No sé si védica también lo ven de esa forma. Y esta habla del destino, de la misión que se llega a encarnar y que se espera que el alma logre desarrollar. Entonces, mi cola del dragón, o el pasado de mi alma, viene de Leo. Y esa cabeza del dragón, o propósito para realizarse, está orientada hacia Acuario. Entonces, hablar ya de estas últimas configuraciones nos introducen en el panorama astrológico actual de una manera muy especial. Bastante. Entonces, ya para resumir, Anderson, un ser que es habitado por la pasión, por el fuego y la energía, por el deseo de aprender, por el conocimiento que busca iluminar cada vez más esos espacios de oscuridad y de ignorancia, para ponerlo al servicio de la humanidad y de mi ser mismo, ¿cierto? Perfecto, Anderson. Bueno, pues y también no sobra decir que también sos psicólogo,
constelador ontológico, ¿sí? Pues que a nivel profesional Anderson también tiene pues unos certificados bastante importantes, ¿no? Para que las personas también que lo deseen contactar, pues aquí abajo de este video vamos a poner todos los datos de Anderson para que también entren en contacto con él. Y bueno, la idea de estos espacios, que como decíamos, vamos a comenzar a explorar, vamos a comenzar a hacer un juego entre la astrología, la psicología, el mundo místico, ¿sí? Vamos a tener un juego de diferentes temas, ¿sí? De los que nos nazcan, entonces también compartirlos con ustedes. Y bueno, los que no me conocen, pues yo soy artista plástico, soy astrólogo, ya llevo pues muchos años en la astrología, pues mi identidad astrológica, ya que Anderson también la expuso, mi sol está en Libra, aquí tenemos ya una sincronicidad muy especial, mi sol está en Libra, mi luna está en Aries y mi ascendente está en Acuario, entonces creo que Anderson y yo nos conocimos que hace 2 años fue más o menos. Aproximadamente. Sí. Y desde el primer momento hicimos una conexión muy especial y obviamente desde lo astrológico también se ve esa sincronicidad muy especial. Y bueno, mi nodo sur está en Virgo y mi norte en Piscis, ¿sí? Entonces ahí estamos también ahí conectados de alguna forma, como tu nodo norte en Acuario y mi nodo norte en Piscis, los dos últimos signos del zodiaco, también con una proyección muy social, humanitaria, universal, ¿cierto? Si lo queremos como poner en palabras. Pero bueno, tenemos en estos momentos, en unas pocas horas, tenemos esa luna llena en Leo. Bueno, pero ahí sí voy a interrumpirte porque aquí también es importante indagar un poco más en esa trayectoria de Santiago, que es un ser a quien yo admiro y respeto mucho desde su quehacer y su vocación como astrólogo, ¿cierto? Santi, yo lo conozco inicialmente desempeñándose como educador, como docente. Entonces, una admiración con la docencia, porque es como transmito los aprendizajes que se van día a día interiorizando. Y algo que también resalto mucho y me hace desear en algún momento profundizar es en el conocimiento de las lenguas muertas, ¿cierto? Entonces no sé si quisieras abrir un poco esta panorámica porque para mí tiene mucho que ver con la sabiduría y con poder ampliar y comprender mejor estos mundos que a veces se complejizan, ¿cierto? Dotan de otro significado. Además que esa capacidad artística también nos permite ver el asunto de una manera más vívida, más estética. Claro. Sí, pues, a ver, gracias Anderson por las palabras. Sí, yo fui docente de artes en un colegio muy especial aquí en la ciudad. Casi que son 7 años que estuve de profesor y creo que uno aprende, o sea, uno dice que uno enseña, pero en realidad uno se aprende, ¿no? Y tener la oportunidad de estar con niños, jóvenes, adultos, entonces es muy enriquecedor todo ese compartir, ¿cierto? Pero sí, fue una experiencia muy bonita. Y eso te da muchas herramientas de manejo de grupo, ¿sí? Yo creo que cuando uno logra dominar un tema y se atreve a explicarlo a otra persona, ya hay, es decir, como cuando tú logras enseñar un tema es porque ya lo tienes que manejar, ¿cierto? Entonces, eso también me permitió tener mucha habilidad o estar teniendo mucha habilidad para enseñar astrología, que yo no leo cartas natales, yo le enseño a la persona la carta natal, ¿cierto? Que es muy distinto, ¿no? Me atrevería a decir que llegas a ser un traductor de uno de los mapas del alma, de los cuales admiro mucho. No soy astrólogo, pero me he aprendido a apasionar por ese lenguaje que yo siempre digo, no consta únicamente de planetas, siendo los planetas muy importantes, ¿cierto? Pero es que es allí ver a través de. Entonces nos estamos capacitando desde este punto de ser más creativos, más intuitivos, simbólicos, metafóricos, analógicos. Y esto nos lleva a enriquecer la vida desde la sola percepción. El que la enriquece con la percepción, ya el actuar lo va a caminar también muy distinto. Total, sí. Entonces sí, eso, y desde muy pequeño, pues fui un amante de la mitología griega.
de las constelaciones, ¿cierto? Me crié muchos años de mi vida, los primeros años de mi vida en el campo, ¿sí? Entonces mi familia tenía una finca, ¿sí? En el campo, entonces obviamente en el campo uno es maravillado pues por las estrellas, por la luna llena, y ahí se comienza a despertar como esa curiosidad por lo que se ve en la noche, ¿sí? Y pues obviamente empecé pues a estudiar mucho mitología griega y ahí es donde entro con las lenguas semíticas o las lenguas muertas. Entonces empecé a estudiar griego antiguo, latín, hebreo y eso fue maravilloso porque eso es una forma también, lo que dicen algunos expertos, estudiar un idioma es estudiar una cultura, una civilización, ¿sí? Entonces no es simplemente memorizar unos sonidos, sino que si vos aprendes un idioma tenés que aprender de la cultura. Y aprender de las lenguas muertas es aprender de las civilizaciones antiguas, ¿sí? Entonces, eso me permitió pues tener una gran sed por ese conocimiento hasta que llega la astrología. Entonces me acuerdo la primera consulta de carta natal de un astrólogo muy importante en Bogotá y él me empieza a hablar es que de Júpiter y de Saturno. Okay. Entonces me decía, es que Júpiter te va a visitar. Yo, Dios mío, ¿cómo es que Júpiter me va a visitar? Y yo le preguntaba, bueno, ¿y a Júpiter qué le gustó? ¿El tintico, la aromática? Entonces, él me empezó a dar un vocabulario como, porque yo veía a los dioses algo inalcanzable, ¿no? Me imagino que en la mitología también vos escuchabas y leías esos cuentos de la mitología y uno veía esas figuras pues como en los pedestales, ¿cierto? Como algo inalcanzable. Pero esta primera lectura de carta natal, ese astrólogo también logró bajar como la figura de los dioses. Fue algo muy especial. Lo hizo práctico, lo hizo cotidiano. Sí, exacto. Entonces ahí fue donde me inyectó el bichito también del conocimiento de la astrología y yo dije, wow, esto es, o sea, es como, le da sentido a todo el conocimiento que yo he adquirido desde pequeñito y le da una practicidad, o sea, yo puedo utilizar todo el estudio de la mitología, analizar un gráfico e entregar una información a los demás o a mí mismo. Entonces yo digo, madre, esto está muy interesante, ¿cierto? Como que ahí me di cuenta de que no fue solo en vano todo el conocimiento que adquirí pues en mi infancia y mi adolescencia, sino que lo pude poner en práctica. Porque yo me acuerdo, pues imagínense un pelado de 13 años estudiando griego antiguo, pues a nivel social decían, va a morir de hambre estudiando griego antiguo, ¿no? Otro tema para abordar y profundizar en algún otro momento, y es hablar sobre el daimón, o la bellota, o la semilla de nuestra alma, o eso que somos en el momento que nacemos. O incluso hay quienes hablan de antes del momento de nacer, ¿cierto? Y que se va vivenciando incluso fenomenológicamente, experiencialmente, en ciertas vidas y en ciertos procesos cuando se conocen mejor, ¿cierto? Entonces es aparentemente, bueno, un niño, un adolescente que estaba estudiando asuntos para muchos desfasados, descontextualizados, pero que ya se estaba preparando inconscientemente para lo que le iba a acontecer luego. Eso es genial. En mi caso, no fui un amante de la mitología en mis inicios, pero luego comprendí que la mitología me había sostenido a través de los videojuegos, a través de, digamos, ¿cómo se diría? Animaciones, animes, ¿cierto? Entonces la mitología ya estaba ahí insertada. Lo que sucedía es que actualizada diferente. Ya al mucho tiempo ahí sí me encuentro con la necesidad y el deseo de abrazar lo simbólico, más bien ser abrazado por el mundo simbólico. Qué bien, qué bien. Yo creo que pues sí, cada uno de nosotros tuvo como un tiempo distinto de acercamiento a estos temas, ¿no? Pero al fin y al cabo llegamos ahí a esos temas, ¿cierto? Y bueno, pues Anderson se fue por la formación ya psicológica, ¿cierto? De terapia psicológica, yo me fui más por el lado astrológico y nos volvimos a encontrar en este momento de la vida, ¿no? Bueno, pues hace 2 años. Y aquí estamos ensayando un nuevo formato, compartiendo ideas. Y aquí para enlazarlo en lo posible con algo, y es que ahora recordé en lo que te he escuchado respecto a que la luna pareciera haber sido una motivante tuya para desear conocer, desear saber.
y justamente la época actual, una luna llena, nada más y nada menos que en Leo. Entonces, ¿quién mejor que usted, Santi, en estos momentos para amplificarnos un poco esta dinámica? No es cualquier dinámica, porque a veces normalizamos mucho los sucesos. Hay una luna llena tan linda, ¿cierto? Sí, pero es que no es solo una luna llena, es lo que alcanza a reflejarse de lo ancestral, o más bien de lo cosmogónico, de lo que está en el cosmos, de lo que está por fuera, pero que tiene una relación con el individuo a nivel de nuestra propia alma. Entonces es más que la luna llena. Sí, sí, ok, es que la luna es algo magnético, algo místico. Yo creo que todo el mundo que sale a la calle tiene que mirar para arriba y ya está algo simbólico, porque hoy en día miramos mucho para las manos, ¿sí? Que tenemos el celular aquí y nos cuesta mirar para arriba, pero la luna logra crear como ese efecto de distraernos o de enfocarnos hacia arriba, ¿no? Como de elevar la mirada, así sea por unos segundos, ¿sí o qué? De sentir. Sí. Nos conecta mucho con el mundo emocional. Y eso es algo muy bello porque a veces distraemos lo que sentimos, que es un mundo, es un mare magnum, es una complejidad que nos puede enriquecer, nos puede construir o, por qué no, destruir. ¿Cierto? Entonces es como ir danzando al mismo tiempo en las luces y sombras de todas estas posibilidades astrológicas, existenciales, filosóficas, psicológicas. Yo siento que el astrólogo no solamente habla de astrología, o sea, no solamente muestra el mundo desde los planetas, como decir que el psicólogo solamente se enfatizara en el comportamiento humano, en los procesos mentales. Creo que el reto es a ir mucho más allá. Sí, es decir, o sea, es que un buen astrólogo tiene que saber, pues me atrevería a decir, para ser un buen astrólogo hay que ser muy bueno en muchos temas y no necesariamente en astrología. ¿Por qué? Porque es que la astrología es simplemente analizar la posición planetaria, matemática, geométrica, sí, pero detrás de eso hay un conocimiento psicológico, matemático, mitológico, sí, o sea, hay mucha... La física, exacto. Astronomía también por los ciclos planetarios, ¿cierto? Pero lo que vos decís con la luna, o sea, la luna tiene como ese magnetismo, mirar la luna te genera algo, una emoción, un misterio, ¿sí? Pero es esa magia que tiene la luna todavía. Esa luna que vemos es la misma luna que vio Jesús, la misma luna que vio Buda, ¿sí? Entonces es como que ella sí, esa esfera ha sido testigo de muchas miradas, ¿no? Entonces ahí guarda una magia, un misticismo. Entonces está el lado oscuro de la luna, que no sabemos, y la luna siempre tiene una cara, ¿cierto? Siempre tiene una cara mostrándonos a nosotros. Entonces, la luna llena es básicamente eso. Tenemos aproximadamente una luna llena al mes, ¿sí? Hay meses donde tenemos 2 lunas, porque pues recuerden que los primeros calendarios de la humanidad eran basados en la luna, ¿sí? Entonces, pum, hay luna llena, entonces ahí inicia el calendario, ¿sí? Por ejemplo, el calendario judío, el musulmán, inclusive el chino, pues en alguna parte de su historia está basado en la luna. Pues ¿por qué? Porque es más fácil contar la luna, ¿no? Ya está llena y es de noche y no está la luna, entonces es luna nueva, entonces, ¿cierto? Ahí como también es más fácil de llevar una contabilidad del espacio. Entonces mira la luna también como nos marca o algo que empieza o algo que termina, ¿cierto? Nos recuerda incluso nuestra pequeñez. Sí. Es que hablaste de personalidades, de seres muy especiales, maestros, y bueno, ellos se fueron y continuó la luna. Entonces es estar la luna en el nivel de los dioses, en el término simbólico, ¿cierto? O hablar de los arquetipos, ¿cierto? Que será también para amplificarlo y escribirlo mejor en otros momentos. Y hablo de otros momentos es porque cada vez que hablamos de esto y compartimos desde acá es muy complejo atesorar absolutamente, es que es imposible. No, es que... por eso digo, podría estudiarse astrología toda la vida y nunca terminarse. Podría estudiarse tarot toda la vida y nunca estudiarse Kabbalah toda la vida y nunca finalizarse. Y eso fundamenta un motor de entretenimiento. Para mí es algo muy genial.
¿cierto? Porque en vez de cerrar, amplifica. Sí, señor, sí. Entonces, se me viene la imagen de Leo, ¿cierto? Ya hemos hablado un poco de la luna, el mundo de lo emocional, entonces lo que se llena. Incluso aquí pensándolo desde este punto, ya me corregirás cualquier cosa, Santi, al estar llena, esa luz, o sea, al verla tan brillante, tan iluminadora, es el sol mismo el que está permitiendo esa iluminación. La luna carece de luz, pero es un reflejo. Entonces es un llamado a que habrá que hacer conscientes. Y entonces como que habrá que hacer conscientes, no para todo el mundo, se nos dispone ahora a ser conscientes respecto a lo mismo. Y ahí es cuando qué importante que muchos se dieran el permiso de indagar, por ejemplo contigo, cómo están aspectándose en ese mapa del alma. O sea, qué se les está mostrando como para captar mejor con la conciencia y ahí ya hacer un esfuerzo desde la voluntad y ver cómo mejorarlo o cómo transformarlo. Y entonces hablar de hacer conciencia, que aquellos asuntos que no se conocen, que están ocultos. ¿Y de dónde proviene esto? Podríamos hablar del mundo de lo inconsciente o de lo no visible. Y hay muchas formas de inconsciente y profundidades del mismo. Sí, no, eso es casi infinito también como el estudio mismo de la astrología y del tarot y de todo eso. Pero sí, es lo que vos decís. Las personas que han tenido la oportunidad de vivir o de experimentar una luna llena en el campo. ¿Qué es la luna llena? Es la luz en la oscuridad. Pero no es una luz propia, es una luz proyectada, pero es luz sobre un espacio oscuro, ¿cierto? Entonces lo que vos estás diciendo, la luna llena viene a iluminar algo que ha estado oscuro, pero es una luz que viene del sol, que ahí viene pues la simbología de que el sol es la conciencia, ¿sí? Y que a través de la luna proyecta una luz sobre la oscuridad, esa oscuridad del inconsciente, por ejemplo. Entonces uno, bajo la luz de la luna llena, uno puede encontrar fácilmente el camino en la oscuridad, ¿cierto? Que quizás en otro momento del mes no lo puede hacer. Entonces, la luna llena viene ese momento del mes para iluminar un camino que está oscuro, para que tú o logres identificar si ese es el camino correcto que estás andando o si es momento de hacer un cambio o de suspender un camino, ¿sí? Entonces también es un momento de hacer una pausa, tomar conciencia y mirar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Y aquí entran ya los ciclos de la luna, que también cada luna llena nos invita a hacer cierres de los últimos 6 meses o 18 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel astrológico, esta luna llena hace 6 meses tocó también el mismo eje que está tocando hoy y hace 18 meses tocó también el mismo eje que está tocando hoy, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes que toca actualmente? Cuando hablo de ejes es que entender que es una rueda zodiacal, ¿cierto? Que son los 12 signos zodiacales, que después vamos a hablar de ellos en otro momento, y están hechos por ejes, ¿cierto? O sea, son parejitas. Un eje es una pareja de signos. Entonces el eje que está generando la influencia esta luna llena es el eje de Tauro, de Leo Acuario. Y ese es el eje que está tocando la luna llena de hoy. Hace 6 meses también ese eje fue influenciado y hace 18 meses ese eje también. Entonces... Justamente el eje de mis nodos lunares, de ese camino del dragón, de cómo se realiza el alma, y les puedo decir a quienes nos escuchan que es impresionante, porque claro que a todos nos toca de alguna u otra manera, pero puedo decirles que estoy muy sorprendido por todos los procesos de muerte y de renacimiento y por todas las oportunidades, ¿cierto? Y por todo lo que he estado dándome cuenta y esa conciencia ha permitido seguir avanzando en otras cosas, ¿cierto? Aún con temores, aún con algunas indecisiones que en algún momento se han activado, y es ser conscientes de Quirón, ¿cierto? Que Quirón sí es un asteroide, para muchos insignificante, para los astrólogos sé que no lo es, y para aquellos que nos gusta la mitología menos, porque es que es el maestro, o sea, el sanador herido, aquel que nos permite aprender mucho, ¿cierto? Y todos tenemos a Quirón en algún aspecto de la carta,
¿cierto? Y cada vez se nos actualiza de manera diferente. Entonces, qué especial que en vez de prepararnos para huirle a Quirón o huirle a eso que duele, tengamos el valor y la conciencia de prepararnos, porque es que esto es posible, para recibirlo incluso con gracia, con alegría. Es como decir, si es que en la tristeza se puede disfrutar, porque ya me ha pasado a mí y a muchas otras personas. Entonces definitivamente es un motivo de alegría honrar a Quirón, ¿cierto? Y la pregunta ahí, Santi, bueno, ¿cómo estará aspectado Quirón en estos momentos con Aries, que está en el Nodo Norte, ¿cierto? Actualmente, no solamente de Anderson, sino para la humanidad. Creo que iba a durar un año y medio, algo así, ¿cierto? Y también ese eje el que nos hablas de Leo. O sea, es que Leo es el brillo, Leo es el corazón. Entonces, si una persona no se siente reconocida y visible, ¿hasta qué punto esa herida, facilitada por Quirón, puede presentársele? Sí, es que precisamente Leo, lo que vos decías, es el centro, ¿sí? Por eso Leo se considera pues el centro de atención, ¿cierto? Pero Leo también tiene ese tema y cuando la luna llena está en Leo, nos hace una invitación de qué tanto seguimos buscando la aprobación en el otro, ¿cierto? O qué tanto seguimos buscando complacer al otro. Porque como yo no soy suficiente para mí, necesito que vos me reconozcas, ¿cierto? Por eso la luna viene a darnos cuenta, a iluminar esa oscuridad y decir, bueno, ¿qué tanto usted está perdiendo usted su centro para ser iluminado por otra persona, ¿sí? O para buscar la aprobación del otro, porque usted no ha podido encontrar esa aprobación interna. Y es ahí donde entra Quirón, que por un juego matemático, Quirón entra ahí en esa ecuación, ¿sí? Que pues llevamos mucho tiempo, un par de años ya con el planetoide Quirón en Aries, y se va a quedar ahí un buen rato también, un Muy par de buen años rato. más, ¿sí? Y ya me lo aprendí a disfrutar. Y esto nos lleva a qué valioso tener la conciencia de algo, incluso agradecerlo. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿cómo así masoquismo? Que no tiene nada que ver. En la medida que nos preparamos para que el maestro Quirón simbólicamente se nos presente y nos enseñe, muchas veces sin decir, ay, qué rico aprender esto, o qué bueno que nos duela aquí y no acá, ¿cierto? Al mismo tiempo esto nos prepara y nos ayuda a servirle a otras personas con ese conocimiento. Entonces eso lo hace con un propósito muy grande, todo lo tiene. Yo me atrevo a decir que sufrimos ante el desconectarnos de esos propósitos, no solo mentales, sino también emocionales. Entonces ahí aparece Leo a conectarnos también con el mundo de la emoción, o sea, la pasión. En donde hay pasión está Leo. O sea, es como otra forma de ir aterrizando esos conceptos astrológicos. Me he encontrado con personas que se han interesado mucho. Ay, ¿cómo así? Qué bueno saber de esto. Y otros que por el contrario en algún momento me han dicho, no, no me gusta escuchar eso de Acuario, de Leo, eso no se entiende. Pero siempre se puede traducir con los fenómenos humanos, con las actitudes, con las representaciones, las emociones. Aquí ustedes tienen a un experto que ha sobrevivido a esas enseñanzas de Quirón, que seguramente en algún momento nos va a compartir algunas de esas experiencias que tuvo cara a cara con ese maestro herido, o ese sanador herido. Si está bien para vos, Claro. pero es importante también que, o sea, lo que estás hablando también es un sobreviviente de esas experiencias. Entonces ya tenés toda la autoridad para hablar en carne propia lo que es vivir de la mano de ese sanador herido, ¿no? Ya no solo a nivel intelectual, no solo que porque nos hemos leído libros, formado en instituciones, certificaciones, sino también desde la experiencia. Entonces aquí podemos incluir otro planeta, otro dios, otra representación arquetipal en el alma representada, Plutón, Hades, también se me ha presentado, ¿cierto? Entonces es el descenso, los procesos de descenso, de destrucción, ¿cierto? De construcción, de renovación, de cambio.
Entonces, abrazar o más bien permitirnos ser abrazados. Porque yo creo que decir, vamos a abrazar a Plutón, sería algo bien egocéntrico. Que necesitamos un poco del ego, ¿cierto? Y eso es un llamado para también esas visiones como ahí, renunciemos al ego. O no, el ego es, entre comillas, ¿cómo se dice? Sí. Pecado o malo. Sí. Cuando realmente es un faro para la conciencia, ¿no? Y muy grande. Es que, por ejemplo, estamos aquí sentados hablando también en parte gracias al ego. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo para compaginar en un horario, ¿cierto? Estamos improvisando algunas herramientas, escenarios nuevos, pero también es ese ego diciendo, vamos a atrevernos, independiente de lo que pase. El llamado es al disfrute. Eso es Leo. Prácticamente eso es Leo. O sea, Leo también es un signo que nos invita a disfrute, hermano. Haga lo que haga, no se preocupe por el que dirán, porque salga perfecto o imperfecto, disfrútelo. Si te genera disfrute y goce, hágalo. Y por eso esa lunita, la luna llena ahí en ese signo, nos hace también esa invitación. ¿Qué tanto estamos renunciando a nuestro propio disfrute por estar pendiente del que dirán, eso no funciona, no está listo, no está preparado? Hágale, tírese. Al Leo, ¿qué hace? Cuando uno va al zoológico, pues que yo no soy muy amante pues, tampoco pues, de los animales encerrados, pero para que este ejemplo nos sirva, uno nunca ve al león como que, uy, estoy despeinado, no salgo al público. El león sale, o estoy despeinado, no voy detrás de la cebra, ¿no? El león sale como este. ¿Sí? Entonces también esa es la invitación. Y cuando mencionas a Plutón, es que Plutón es sí o sí. Lo que vos decías, cuando Plutón nos viene a abrazar es o abre los brazos para el abrazo o yo se los abro. Sí, o sea, Plutón también tiene esa condición que es muy especial y todos a nivel global y social vamos a experimentar esa energía de Plutón, que ya Plutón hace un cambio muy importante, que es el ingreso de Plutón en Acuario, que después podemos hablar de eso. Pero, a ver, ¿cómo estamos aquí de tiempo? 20 años más. 20 añitos nomás, eso es lo que vos decías, la luna, para la luna 20 años no son nada. Para nosotros puede que sí, pero bueno, ¿te parece bien si vamos ya como terminando para que... Dependerá mucho de la percepción nuestra, qué tan lamentables esos 20 años o qué tan aprovechables. ¿Qué tanto nos permitimos estos próximos 20 años ser nuestro propio centro y disfrutar de un abrazo de Plutón también? Lo que vos decías, o sea, también se puede disfrutar del dolor, del sufrimiento, también se puede gozar. ¿Sí? Y ser agradecidos. Y ser agradecidos. No desde el que nos toque agradecer, porque al estar forzados ya no es un acto leonino, por ejemplo, ya sería un acto más saturnino, más estructurado, más porque toca cumplir con una estructura. En cambio, Leo se lo disfruta, se lo goza, o sea, es la pasión ahí auténtica. Entonces, ¿qué tan auténtico estamos siendo hoy en día? ¿O qué no nos está permitiendo ser auténticos? Entonces, llegar esta luna nueva a iluminar. Esta luna llena, perdón, yo ya me estoy adelantando un poco. Yo creo que ya me está cogiendo Acuario, que está más en el futuro que en el presente. Y eso es genial, que habrá que iluminar desde nuestra conciencia esos aspectos de sombra para este momento. Me parece que podría ser una pregunta que nos puede cultivar y enriquecer mucho. Maravilloso, ahí está. Ahí les quedan entonces esas preguntas, ¿sí? La idea de estos espacios es eso, que no solo que nos escuchen aquí hablar de otros temas, sino también generarles unas preguntas, ¿cierto? Que más que, ¿dónde me queda en qué parte de mi carta natal está esta luna llena? Más que eso hablemos en términos generales también, ¿cierto? También tengamos la oportunidad de hacernos estas preguntas, de cuestionarnos, de hacer un pare, como lo que es la luna llena, interiorizar estas preguntas y tratar de responderlas, ¿no? Bueno. Y es el problema, Santi, de la literalización. Es que la literalización ha asesinado muchos saberes ancestrales, muchas artes, porque es como llegar y pensarnos entonces
que con un conocimiento de astrología o por ir a buscar al astrólogo, entonces, si cae en esta casa, entonces me tiene que pasar esto y de esta forma. Sí. No, se abren campos de posibilidad y eso en vez de quitar, antes entrega. O sea, entrega que las personas aprendamos a danzar con una múltiples posibilidades, ¿cierto? A abrazar lo que somos, incluso a saber que aún conociendo algunas cosas, ni siquiera muchos eventos van a poderse prever o prevenir, porque así es. Si no hablemos de Urano, ¿cierto? Regente de Acuario, los llamados uranazos, entonces las sorpresas, lo que surge de lo inmediato. Mm, esa es la diferencia. Caso diferente a ir ampliando la conciencia, el conocimiento y estar mejor preparados para cuando cualquier suceso ocurra. Eso sí hace la diferencia. Claro, total, sí. Gracias por esta invitación. No, Anderson, este es tu espacio literal, este es tu espacio. Pero bueno, esto fue un ensayo, vamos a ver que en las próximas, obviamente vamos a ver otros espacios y otros temas. Entonces, démosle rienda suelta también a esta luna llena. Feliz luna llena para todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por su presencia en este video, en este ratico. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. En una próxima ocasión y a actuar desde el corazón, aprovechando la época y la semilla que se está sembrando justo ahora. Maravilloso. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima. Bendiciones.